Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahí es donde empezaremos en esta tarde para tener un tiempo con la palabra antes de participar de lo que en esta noche estamos celebrando. Bueno, estamos celebrando una reunión, esa ordenanza que conocemos como Cena del Señor, ya dije, comunión, partimiento del pan. Una reunión que los primeros cristianos la celebraban todos los días. Así era en la iglesia primitiva. Y después llegó a ser cada primer día de la semana. Una ordenanza que el propio Señor Jesucristo inauguró, estableció, fundó, ordenó, siendo él mismo partícipe de la primera vez que se llevó a cabo una cena del Señor, que sabemos que es el cumplimiento, aquello que figuradamente es la Pascua en el Antiguo Testamento. Entonces, la Cena del Señor tiene su correspondencia con la Pascua en el Antiguo Testamento. De esto hemos hablado muchas veces. Sabemos que tenemos un contenido en los Salmos, el 113 al 118, conocido como el Jalel, que es el verbo hebreo para alabar, y era el texto, o eran los versículos que se cantaban, que se recitaban en la celebración de la Pascua. Y sabemos que el Señor Jesús posiblemente estaría recitando estos versículos, y hay un momento en cuanto a las diferentes copas que se hablan en esos salmos, es la tercera copa más concretamente, donde él introduce el pan y el vino, lo que hoy ya nosotros tenemos como la cena, Santa Cena o comunión o cena del Señor. Como he dicho, es una reunión que tiene un carácter muy, muy serio. Yo en mi corazón estoy inquieto, estoy muy tembloroso. Siento mucho respeto por lo que estamos ministrando, por lo que estoy aquí hablando en esta tarde, porque es evidente que además de ser una ordenanza, es una ordenanza que tiene muchas advertencias. Y como he dicho al principio, no se debe participar de ella si uno no tiene las condiciones que se considera bajo el prisma, bajo la palabra de Dios. Hay personas hoy que han preferido no venir, sencillamente porque en su propia condición no se sentían a la altura de comprometerse o sencillamente de pasar aquí un rato y su vida no estaba preparada. Por eso digo, es muy, muy correcto. Yo soy consciente que la frecuencia con la que nosotros hacemos esta reunión como iglesia, y hoy estamos hablando de iglesia, hoy sí que estamos hablando de iglesia, no es la que deberíamos bíblicamente. Pero también sé que de nada vale hacerlo religiosamente y entrar en una rutina donde cada cierto día se lleva a cabo tal reunión, porque tan mala es una cosa como la otra. Pero normalmente en las iglesias suele haber un comunicado, un aviso de que hay una cena del Señor para que los miembros de la iglesia tengan el tiempo de prepararse espiritualmente, adecuarse espiritualmente. Como digo, he conocido cristianos que han participado de cenas del Señor en una condición desordenada y han tenido experiencias muy dolorosas. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una situación que busque meter miedo. No, estamos hablando de una seriedad y un temor de Dios que tenemos que tener no solamente como individuos, sino como cuerpo, o sea, de mi vida dentro del cuerpo.
que es de lo que se trata, la cena del Señor, y es lo que el propio Jesucristo nos enseña, ¿no? El Señor Jesús, sabemos perfectamente que Él nos habla de 3 aspectos importantes que tienen que ver con que cada vez que celebramos esta cena o cada vez que celebramos esta ordenanza, anunciamos, ¿verdad?, la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, esto es un asunto principal, primordial. Como acabo de decir, la primera reunión de estas características la celebró Él con sus discípulos, y aún en esa reunión había un traidor. O sea, es una ordenanza y es una celebración que los 4 evangelios, muchas cosas no están, como digo, puestas, escritas, manifiestas en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos. No sé si todos entendéis esta palabra, posiblemente no. La palabra sinóptico es que comparten el mismo tema, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y el evangelio diferente, que es Juan, pero que también nos está hablando. Pero aún en esa cena del Señor sabemos que había un traidor y estaba ahí cumpliendo, ¿verdad?, una profecía que el propio salmista nos enseña en el Salmo 41. Ese hombre, que era el hombre de su paz, le traicionó y levantó contra él su calcañar, el cual el propio Señor Jesús recordó estando con sus discípulos. Por lo tanto, si en esa primera reunión sucedió lo que sucedió, es evidente que lo que podemos seguir leyendo pues nos advierte que nosotros también podemos estar aquí en esta noche y no tener la condición para participar de esta mesa. La cena del Señor no es un asunto de dignidad personal. Mucha gente equivoca el significado de esta frase, como leeremos dentro de un rato. Aquí ninguno tenemos dignidad personal en cuanto a que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido desde una condición de indignos. Por lo tanto, nuestra dignidad viene de una gracia que cuando éramos indignos fuimos hechos dignos. Entonces, esto no lo estamos tocando, ni Pablo está tocando esta dignidad. Ninguno, por quién es o por lo que él entiende, es digno. Nadie en la Iglesia. En otras maneras o formas del mundo, o entre comillas cristianas, puede parecer otra cosa, pero en la Iglesia no. La dignidad nunca se pone en duda, porque nuestra dignidad viene de una indignidad y de una gracia que nos hace dignos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por lo tanto, la dignidad de la cual nos habla el apóstol Pablo es la manera, el comportamiento y la actitud con la que tú participas de esta mesa. Son cositas diferentes. Amén. Entonces, sobre esto es donde tenemos que empezar a reflexionar o empezar a descansar. Vamos a leer, como he dicho, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Traigo una Biblia nueva porque he dejado mi Biblia arreglar y me siento extraño. Le dije al hombre que me la estaba arreglando: es mi herramienta de trabajo, por favor, devuélvemela pronto. Bueno, es la palabra de Dios, es una Biblia. Dice así en la versión Reina Valera del 60, que es la que estoy yo leyendo, y vamos a fijar nuestros ojos no tanto en el contexto, es un contexto que aborda la unidad de la Iglesia, pero no tenemos tiempo para poder, como digo, explicar todo como sería adecuado, sino como una introducción a lo que estamos haciendo en esta noche, o celebrando aquí en esta noche. Bueno, Pablo viene diciendo a partir del verso 1 que los creyentes tienen que comportarse con toda humildad, con toda mansedumbre, bueno, con un carácter propio del cristianismo y digno de la vocación con la que fueron llamados. Y ahora el verso 3 y el verso 4 nos habla algo muy importante. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y ahora
el verso 4 nos va a dar un modelo trinitario, pero el comienzo del versículo 4 dice un cuerpo y un espíritu. Por lo tanto, aquí es muy importante ver que el cuerpo, la Iglesia, se relaciona con la tercera persona de la Trinidad de Dios. Después hay otros aspectos que se relacionan con el Hijo y se relacionan con el Padre, ¿sí? Pero ahora estamos centrando nuestro estudio, nuestra reflexión sobre esto, un cuerpo y un espíritu. Por lo tanto, aquí ya vemos que Dios nos está hablando de una unidad y de una unidad plural. Es importante, como digo, diferenciar tu vida como templo del Espíritu Santo de la Iglesia como templo del Espíritu Santo, donde tú perteneces con tu vida siendo templo del Espíritu Santo. Esto es un asunto muy importante. No todo el mundo hace esta diferencia y a veces, en la falta de comprender esta diferencia, en una reunión como la de esta tarde, fallamos en la interpretación, en la actuación y en la comprensión. Hoy tenemos que pensar individualmente, pero a la vez tenemos que pensar en el cuerpo. Y aquí ya no puede haber una separación. Pero, como veremos, en la Iglesia hay muchas separaciones. Y puede haber aquí creyentes separados de creyentes. No tienes una condición para participar de la mesa. Aquí puede haber creyentes con pecados inconfesos. No tienes una condición para participar de la mesa. No te animo a que lo hagas, porque en la propia Iglesia de Corinto esta falta de comprensión y de temor de Dios en cuanto a la participación en la mesa del Señor en una forma pecaminosa estaba trayendo a la Iglesia enfermedad, debilidad y muerte. He conocido personas que, vuelvo a repetir, trajeron sobre su vida mucha condenación por desafiar, por no respetar o por no entender la profundidad, la seriedad y la espiritualidad de lo que estamos aquí haciendo. Por eso es muy importante. Yo sé perfectamente que hay jóvenes entre nosotros, incluso personas que a nivel explicativo teológico no manejan bien todos los conceptos. Pero también como padres tenéis que explicar a vuestros hijos qué es la cena del Señor. Y explicársela, y si tú no alcanzas para explicar, tienes que buscar personas en la Iglesia que expliquen a la familia y a los hijos lo que es la cena del Señor. Porque tristemente no todo el mundo comprende esto. Lo vemos como una reunión. Nos levantamos porque nos sentimos perdonados, lavados en la sangre de Cristo. Sí, eso es una parte fundamental e importante, pero hay una parte que, aun siendo una persona salvada y lavada en la sangre de Cristo, puedes tener una situación hoy que no es adecuada ni te hace digno de participar de esta mesa. Esto es importante, lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, primeramente, como creyentes tenemos que ser solícitos. ¿En qué? En guardar. En guardar. Este verbo claramente nos enseña lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no creamos la unidad. A veces yo tengo hermanos cristianos de muy buena voluntad, de muy buen corazón, que fomentan la unidad desde un esfuerzo. Y el esfuerzo está incluido, evidentemente. Pero la unidad de la Iglesia no es el resultado de un ecumenismo cristiano o de una buena voluntad cristiana. Guardar la unidad del cuerpo es una comprensión que el Espíritu Santo tiene que dar a tu corazón en una manera muy personal y muy profunda. Porque es el Espíritu Santo quien realmente crea la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien une a la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien mantiene la unidad de la Iglesia, no nuestras buenas intenciones. Por lo tanto,
aquí en esta noche lo que tenemos que exaltar, lo que tenemos que resaltar es a Cristo y evidentemente la gloria de su cuerpo, el cual Él salvó, el cual Él redimió, el cual Él santificó. Bueno, son cosas muy importantes, hermanos, ¿verdad? Entonces, la solicitud ya te aísla un poco el pensar en ti mismo, el olvidarte un poco de tus felicidades, de tus gozos, de tus ánimos, para centrarte en lo que el cuerpo y lo que la Iglesia es y representa. Entonces, estamos ante una unidad del Espíritu. Y en nuestra propia vida y comportamiento digno estamos guardando esta unidad. Como digo, estas cosas deben ser enseñadas a todos los creyentes. Hay que hablar a los más jóvenes, porque muchas de estas verdades se desconocen por completo. Muchas ni han sido enseñadas, ni en los hogares. Por eso estas cosas nos encontramos de que esto no puede ser una reunión más. Es una reunión absolutamente diferente a todas las demás, aunque todas las demás sean reuniones importantes en las que busquemos glorificar el nombre de Cristo. Por favor, en esta noche busca comprender lo que significa esto. Y desde ahí, entonces, trata de ver hacia tus adentros. La cena del Señor, primeramente, como digo, en las propias palabras de Jesucristo, ahora ya vamos a ir a la primera carta a los Corintios. En el verso 26 del capítulo 11 estamos en un contexto en el que Pablo ya desde el capítulo 10 y hasta el 15, él está tratando de ordenar las diferentes liturgias o reuniones o actividades que hay en la iglesia, en una iglesia que tenía desorden. Algo que puede estar pasándonos también a nosotros aquí hoy. No, como dice él a esta propia iglesia, cuidado, el que crea estar firme, que no caiga. Y como él enseña a esta misma iglesia, el que cree saber algo es que todavía no lo sabe como debe de saberlo. Entonces, con esta humildad, con toda humildad y con toda mansedumbre, venimos ante la palabra de Dios. Entonces, Pablo está corrigiendo muchas cosas. Trata con la idolatría, trata también con la cena del Señor, trata con el atavío de las mujeres, trata con la administración de los dones, trata con el don de lenguas, con el don de profecías, bueno, trata con el amor, bueno, trata con muchas cosas, ¿verdad? Necesarias e importantes. Pero aquí cuando llegas al versículo 26, Pablo está repitiendo las palabras que Jesús ha dicho en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, donde él viene diciendo, a partir del verso 23, yo recibí del Señor lo que yo os he enseñado. Aquí tenemos una unidad en cuanto a la revelación y en cuanto a la transición oral en la enseñanza. Pablo no se está inventando nada, Pablo está enseñando aquello que él ha recibido primero y que el Señor le ha enseñado. Y nos lleva a la noche en la que Jesús fue traicionado. Es como recuerda Pablo en el verso 23. Y nos recuerda las palabras de Cristo. Él da gracias, tomando el pan, lo parte y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sabemos
que Cristo está refiriéndose a su muerte en la cruz del Calvario. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el bendito nuevo pacto. O sea, ese pacto definitivo, ese pacto mejor, ese pacto que fundamenta la salvación de los hombres a través de la fe por gracia en la obra y en la sangre de Cristo. Y ahora, haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En memoria de qué? En memoria de Jesús y de sus palabras. Y ahora dice Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, lo primero que estamos viendo es que en este momento nuestro corazón debe de tener una mirada retrospectiva, o sea, una mirada hacia atrás. ¿Y qué vemos atrás? Pues vemos a Cristo hablando en vida, con un cuerpo físico. Le vemos enseñándonos, hablando del pan, hablando del vino, y le vemos horas después cumpliendo esas palabras en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. La gran mirada que ahora tiramos retrospectiva es hacia ahí. La segunda mirada es una mirada que va hacia adelante, ¿sí? Es la mirada de nuestra esperanza. Nosotros estamos esperando el regreso, la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual Él introduce, ¿verdad?, en la celebración de este momento, en la celebración de esta ordenanza. En esta reunión estamos recordando esto, no solamente la muerte, sino también su regreso. Por lo tanto, la mirada prospectiva y la mirada retrospectiva, la mirada hacia atrás y la mirada hacia adelante. Esos son dos aspectos importantes. Pero ahora tenemos un tercer aspecto. Ahora tenemos que dirigir una mirada hacia adentro, hacia nosotros, porque tenemos las bases para poder hacerlo. ¿Recuerdas? Nos ha hecho dignos. La mesa es una oferta de gracia para recordar nuestra condición de hombres y mujeres salvos, de personas que estamos ya introducidos dentro de un cuerpo que es gobernado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Tenemos que aquí doblar nuestro entendimiento, vernos a nosotros dirigidos en su totalidad por el Espíritu Santo y a la Iglesia dirigida plena en el Espíritu Santo. Entonces aquí ya entramos en un terreno de contristar al Espíritu, entristecer al Espíritu, eso es deshonrar a Dios. Aquí ya la verdad trinitaria aparece en la figura de la tercera persona de la trinidad de Dios, que es Dios mismo. Y ahora no vamos a hacer teología ni vamos a enseñar la divinidad del Espíritu Santo, que lo sabemos y lo hemos aceptado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, igual, coeterno con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora, en este momento, cuando nosotros reflexionamos sobre la dirección del Espíritu Santo en cuanto a esta dignidad y esta mirada que dirigimos ¿hacia dónde? Hacia dentro, introspectiva. Prospectiva, retrospectiva, introspectiva. Es una manera más técnica, ¿no? Chato, vete anotando esas palabras. Pero, ¿cuál es la cuarta mirada? Una vez que miramos hacia adentro, entonces tenemos que ver a nuestro alrededor. Porque aquí dentro es donde comprendemos el cuerpo.
Y este es un asunto muy importante. Hay muy buenos cristianos que hablan muy bien, que enseñan muy bien, que saben los conceptos, que nos pueden hablar de la redención, la santificación, de Apocalipsis, que nos pueden enseñar muchas cosas desde una manera correcta, pero no todos tienen una revelación del cuerpo de Cristo, de lo que el cuerpo de Cristo significa, no solamente en el propio Cristo, sino en la propia Iglesia como cuerpo. Por eso nosotros no podemos entender el capítulo 11 sin ver un momento unas palabras del capítulo 10. Y aquí tenemos introducida la Santa Cena en el versículo 16. Es un contexto donde se nos está hablando de lo sacrificado a los ídolos, o sea, todo aquello que tiene que ver con la idolatría en la vida del creyente. Ahora Pablo se está dirigiendo a los creyentes de Corinto, se está dirigiendo a nosotros siglos después que estamos leyendo esta carta, y nos está diciendo en el verso 15 que seamos sensatos. Él está dirigiendo su palabra a una sensatez espiritual, como sensatos, como personas que podemos entender lo que Él nos quiere enseñar. Y en esa sensatez espiritual, en ese juicio espiritual, en ese discernimiento espiritual, entonces podemos juzgar lo que Él nos está escribiendo. Pero necesitamos el juicio espiritual, lo cual nos está enseñando que necesitamos la revelación espiritual, la comprensión espiritual, la separación que nos lleva a una conclusión acertada. Esta es la idea que aquí nos está enseñando el apóstol. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de comprensión. A veces un mensaje, decimos, me ha gustado el mensaje. Bien, está bien, te ha llegado, ha atendido una parte de tu necesidad, pero esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de comprensión, de una comprensión vital, vital para nuestro crecimiento cristiano. O sea, en una reunión de la Cena del Señor, tú creces espiritualmente. O sea, son reuniones en las que crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque primeramente no estamos viniendo de cualquier manera, espero. Segundo, estamos entendidos de que hay situaciones que nos están condicionando el poder levantarnos y vivir esta experiencia tan maravillosa que vuelvo a repetir, que es tener esa unidad espiritual con Cristo. Eso es lo que estamos comiendo, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso no es más que un elemento físico, que ahí no hay más que un trozo de pan sin levadura, que no hay más que un poquito de mosto. No, nosotros sabemos que es un asunto interior y lo plasmamos en ese gesto físico. Pero es una situación tuya espiritual. Tú eres uno con Cristo. Eso es lo que dijo Cristo, comer mi cuerpo, beber mi sangre. Eso lo dijo en el capítulo 6 de Juan. Es esto lo que estamos hablando. Entonces, en este momento, nuestro recuerdo nos lleva a una comunión con Cristo, que nos lleva a una realidad con Cristo y a una comprensión vital de mi vida en Cristo y de mi vida en la Iglesia. Es serio. Ahora, Él dice, aquellos que hemos juzgado, la copa de bendición que bendecimos, ahora hay una pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y aquí tienes la cena del Señor. En la palabra comunión, ahí la tienes, presente.
Nos está hablando exactamente de lo mismo que nos va a hablar en el capítulo 11. Ahora, ¿qué es lo que te sigue diciendo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, da un pequeño saltito al verso 21 y aquí es donde el creyente ya se tiene que hacer algunas preguntas, ¿no? Porque Pablo, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque nosotros no podemos estar participando de esta mesa y a la vez participar de la mesa de los demonios. No podemos estar exaltando a Cristo y después poniendo aquí cualquier música y empezar a bailar carnalmente. Esa mezcla no puede ser en la iglesia. Esa mezcla no puede ser en el cristiano. Y aquí es donde Pablo está viendo un desorden en esta iglesia, pero también un desorden que puede estar sucediendo en nuestra iglesia o en nuestra obra. Nosotros no podemos sentarnos a la mesa, a cualquier mesa. Tú tienes que irte de algunas mesas donde Cristo es deshonrado. Y si no lo haces, entonces estás comiendo de dos fuentes. Y lo que estás mostrando es tu error y tu falta de discernimiento. Necesitas que te expliquen las cosas. Necesito que me expliquen las cosas para poder tener, como digo, un rigor, una seriedad y tomar en serio el comprender lo que estoy oyendo. Porque si no, no crezco. Tú hoy tienes que crecer aquí. Tienes que irte de aquí más crecido espiritualmente que entraste, si no has venido a un acto religioso. Como habrás participado o he participado muchas veces. El asunto es mucho más. El recuerdo que te lleva atrás, la esperanza que te lleva adelante, la responsabilidad que te lleva adentro y la comprensión que te lleva a tu alrededor. Amén. Entonces esto es de lo que se trata, el asunto. Esto es más importante, porque de esto depende lo que yo hago después. Entonces, Pablo les va a decir, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, yo no me puedo ir de aquí y al rato estar bebiendo de los manantiales de este mundo. Mira lo que dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Estás poniendo tu vida en peligro. Puedes entrar en un periodo de mucha disciplina de Dios a tu vida, a mi vida, que es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había cristianos que no se tomaban en serio las verdades del Señor y Dios tuvo que disciplinarlos. Y a algunos la disciplina llegó hasta la misma muerte. A otros una debilidad espiritual y otros enfermedad. Porque el amor de Dios prefería disciplinarles a que fueran condenados con el mundo, ¿no? Esto es lo que dice, porque, vuelvo a repetir, o sea, lo que Pablo va a usar en ese contexto es significativo. Ahora, no lo podemos explicar todo, pero él va a terminar con un verbo griego que es katakrino, o sea, que es condenación literal, o sea, no tiene que ver con un juicio. Diacrino, acaba en katakrino, o sea, es condenación, o sea, es preferible que seamos juzgados, disciplinados por el Señor, a que seamos condenados con el mundo. Entonces el Señor nos quiere disciplinar si estamos participando de las mesas de los demonios, ¿no? Muchos cristianos están a dos bandos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en serio estas palabras, porque el verso 22 no nos deja indiferentes. O sea, lo que yo estoy haciendo, viviendo la vida que vivo, o lo que estaban haciendo estos creyentes de Corinto, viviendo la vida que vivían, era provocar al Señor a celos. Y les recuerda,
¿Eres tú más fuerte que el Señor para que seas tan irresponsable? Por eso la condición que tenemos que tener aquí hoy es una condición adecuada. Si tú vienes de comer de una mesa de los demonios, pues por favor, busca tener un arrepentimiento con el Señor antes de levantarte. Y si no lo haces, entonces no te levantes. No des por hecho un perdón que no has vivido, porque todavía la vivencia de lo desordenado está todavía en tu mente y en tu corazón. Es muy importante esto que estamos hablando. Entonces ahora, con esta idea, vamos un momento a leer algunos textos del capítulo 11, no son muchos, ya estamos cerrando nuestro tiempo. Me gustaría que anotarais primera carta a los Corintios 6, verso 19, y primera carta a los Corintios 3, verso 16 y 17, donde podemos ver los conceptos de iglesia y donde podemos ver los conceptos de individuo. Bien, si da tiempo, lo leeremos porque es importante. Bueno, en la versión Reina Valera, no en otras versiones, cuando ya empezamos el verso 17, que es donde comienza el apóstol a hablarnos de lo que es la cena del Señor y comienza enseñándonos de algunos abusos, ahora dice así. Él les dice que no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, lo cual de nuevo da una posibilidad de que es posible reunirse para lo peor en el nombre de Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y ahora dice, verso 18, porque en primer lugar, cuando reunís, ¿cómo? Observa las palabras que hace un momento hemos escuchado. Me dirijo a vosotros como a sensatos. Cuánto respeto, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y ahora está dirigiéndose a nosotros como iglesia. Él se está dirigiendo a la iglesia de Corinto, dice, cuando reunís como iglesia, no como un club social, como iglesia, con lo que esto representa y con lo que esto pesa y significa. Tú hoy te estás reuniendo como iglesia. Esto es importante. Ahora el apóstol dice que evidentemente en esta reunión no hay un acuerdo espiritual común, no hay un guardar la unidad del espíritu, no se ve un cuerpo, un espíritu en esta iglesia. Claro que existe el cuerpo y el espíritu, la unidad del espíritu, la iglesia impecable, pero aquí estamos ante realidades que todos vivimos. Y ahora yo tengo que vivir esto desde mi entendimiento de lo que es la iglesia. Y ese entendimiento solo va a ser posible desde un buen entendimiento de quién soy yo como individuo cristiano. Primero dentro y después alrededor como resultado de un ver la cruz y un ver la esperanza futura. Verso 21, y subraya esta frase. Dice así en el versículo 21, porque al comer cada uno, ¿qué hace? Viene con el tupper, ¿no? Has venido con el tupper. Cada uno se levanta a tomar su cena. No hay comprensión. Esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Sabemos que
La situación aquí nos hablaba de que antes de llevar a cabo esta ordenanza, pues ahí llegaba gente, comían, otros no comían, unos se adelantaban. Pero párate sobre esta frase, tomar tu propia cena. Esto no es lo que aquí se nos está enseñando, ¿verdad? Porque si tú tomas tu propia cena, te levantas únicamente pensando en ti, no en nadie más. Has llegado a una conclusión tuya, pero no has entendido el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante, porque como resultado de tu comprensión, entonces te levantas entendiendo y discerniendo la Iglesia, no solamente el cuerpo de Cristo como su cuerpo, sino la Iglesia como el cuerpo también de Cristo. Esta idea está aquí. Y esto me hace ver las cosas de una manera un poquito diferente. A veces tenemos que reconocer que nuestros goces, nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestro bienestar, pesa más que la gloria de Dios en su Iglesia. Bueno, es comprensible, pero no estás entendiendo lo fundamental. No. Piensa en tu bienestar. ¿Es pecado? Bueno, si no vas más allá de lo que es correcto y equilibrado sin incurrir en un egoísmo, pues no es pecado. Pensar en tu felicidad tampoco es pecado. Pensar en todos aquellos asuntos que tienen que ver conmigo, contigo, eso no es pecado. Pero está claro que si tú te pasas o pasas la raya de pensar demasiado en ti, pierdes de vista el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdas las palabras de Ageo? Aquel profeta que con tanta claridad nos enseña en su profecía, dice que la casa del Señor cómo estaba, y cada uno corría a su propia casa. Muchos años antes de que Pablo escribiera a los Corintios. Por lo tanto, cuando hablamos de esta casa de Dios, hablamos de la Iglesia. Y si yo hablo de mí como templo, que también, en cierta manera, yo lo soy, tengo que vivirlo en una manera absolutamente equilibrada, conectada con el cuerpo de Cristo. ¿Lo estás practicando? No me miréis tristes, por favor. No quiero causar tristeza a nadie, solo busco que reflexionemos sobre lo que es importante. Amén. Entonces, cada uno, si ha venido a tomar su propia cena, no es lo mejor. Seguimos un poco más adelante y ya vamos llegando a nuestro final. Entonces, el verso 27 y el verso 28 y 29 nos enseña esto. Es la conclusión. Ha hablado, ha explicado las propias palabras de Jesús y ahora dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Esta expresión solamente aparece aquí y en el verso 29. Nunca más aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea, está diciendo, ¿recuerdas? Es participar de esta mesa en una forma inapropiada, con un carácter inapropiado, sin una comprensión apropiada. Levántate en esta tarde comprendiendo quién eres y lo que la Iglesia es. Y disfruta espiritualmente de este momento y crece espiritualmente en este momento. Porque, como digo,
el poder de Dios es manifiesto en una reunión de estas características. El Espíritu Santo. Bueno, Él te está diciendo que la indignidad, que no es una maldad, el sentirte indigno, porque todos somos indignos y damos gracias a Dios por hacernos dignos, es ver tu indignidad o no tomar en serio tu indignidad o no tomar en serio la condición, el momento en el que tú estás y levantarte desafiando a Dios a celos, sintiéndote más fuerte que el Señor. Entonces, en este momento, lo que estás haciendo, en vez de estar tomando una bendición, estás comiendo juicio y bebiendo juicio para ti mismo. Es importante, ¿verdad? No es una broma, ¿eh? No es una broma. Necesitamos explicar estas cosas a las personas. Verso 28. Terminaremos en el 28, leeremos antes el 29. Porque el que come lo que acabamos de decir y bebe, y ahí tienes de nuevo la palabra, sin discernir, sin comprender, bajo revelación, el cuerpo de Cristo. ¿De qué cuerpo está hablando? Os lo he dicho hace un momento. Está hablando del cuerpo físico de nuestro Señor, aquel que fue partido, aquel que derramó su sangre, pero también aquí nos está hablando de ese cuerpo que es la Iglesia, siendo Él la cabeza del cuerpo. Todo esto lo tenemos bien ordenado, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces, dice el verso 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y aquí está la frase con la que quiero concluir. Y entonces, sí, que coma de esta manera, que coma así. ¿Cómo? Discerniendo, dignamente, entendiendo, mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, mirando hacia adentro, mirando alrededor, edificando la casa de Dios, respetando el cuerpo de Cristo, amando el cuerpo de Cristo, valorando el cuerpo de Cristo, discerniendo el cuerpo de Cristo, teniendo una revelación de la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo. Esto no se puede hacer religiosamente así. Tienes que hacerlo espiritualmente. Y entonces, tu experiencia en esta tarde te hará salir de esta reunión habiendo crecido espiritualmente. Porque el que te levanta es el Espíritu Santo, el que te dirige es el Espíritu Santo y el que está gobernando toda tu experiencia es el Espíritu Santo. Y en tu mente solo cabe la idea del Espíritu Santo. Entonces, en este momento vamos a recogernos, vamos a pedir al coro que, por favor, que por un momento dejen de estar tan relajados, de sentirse tan capaces, que hoy podáis pedir humildemente al Señor, danos una condición para ministrar a la Iglesia. Pedirle al Señor que os dé una condición para participar de la mesa y al resto de los creyentes aquí presentes, que Dios nos ayude a entender profundamente estas cosas. Amén.